Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Tenemos prácticamente ya 10 años de estar transmitiendo este programa y durante el desarrollo del mismo pues hemos pasado ya por 2.5 presidencias, los cuales pues ha sido una buena oportunidad de ir tomando un pulso muy sensible de la situación nacional, de estar conociendo diferentes formas de enfocar el gobierno de Guatemala. Realmente, pues no hemos encontrado hasta el momento una respuesta como la que quisiéramos encontrar, pero en este momento, pues sentimos que la situación se ha venido complicando cada vez más y más. Se han hecho avances muy importantes en la lucha contra la corrupción. Hemos visto cómo realmente la justicia, el Ministerio Público, ha logrado encontrar y señalar a personas que con sus actos corruptos han venido a dañar a toda la población de Guatemala, y eso lo consideramos muy importante. Sin embargo, a pesar de ello, seguimos encontrando que pareciera que hay sectores de la población que siguen no queriendo entender, que hay sectores incrustados dentro del gobierno que siguen pensando que a ellos nunca les va a tocar los problemas que están enfrentando, y que a pesar de los avances innegables de esta lucha contra la corrupción, hay quienes creen que todavía son inmunes, que todavía son impunes, y eso no puede ser realmente, porque Guatemala, para salir adelante, necesita que esos impuestos que pagan los guatemaltecos, porque el guatemalteco paga impuestos, realmente cuando hacemos los números vemos que sí se pagan. Cuando vemos las cantidades que se han robado verdadera y lamentable y vergonzosamente, pues podemos pensar, si esos millones que se han robado a lo largo de 20 años o más estuvieran dentro del erario nacional, se hubieran invertido bien, ¿qué país tan diferente sería el que tuviéramos? Pero obviamente vemos que esto sigue surgiendo, que tenemos que llegar a encontrar soluciones. Muchas veces encontramos ciudadanos que nos preguntan muy preocupados, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo paramos esto? Porque realmente la inmensa mayoría de guatemaltecos estamos deseosos de apoyar a la justicia, deseosos de que la corrupción termine, deseosos de que este país sea mejor para muchos, que haya más igualdad, que haya más desarrollo. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para salir adelante cuando vemos que se tapa un agujero, pero como que brotan 10 más? ¿Cómo hacemos para ver que lo que pareciera que debió aprenderse como errores, el gobierno actualmente o muchas instituciones o funcionarios siguen pensando que a ellos nunca les va a afectar, que a ellos nunca les va a llegar el hecho de que sus malas actuaciones que siguen dañando al pueblo de Guatemala pues puedan producir un efecto directamente sobre sus vidas? Pero cada vez que tenemos ese tipo de situaciones nos gusta analizarla, y para ello pues invitamos a personas que se han caracterizado por una lucha permanente, por una expresión de ideas positivas y de ideas contributorias, y uno de ellos es mi invitado de esta noche, el doctor Manuel Villacorta, a quien le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido a su programa Acción Positiva, porque ha estado aquí con nosotros varias veces y siempre ha sido muy agradable y contributoria su visita. Pues muchísimas gracias, doctor, es un honor estar con ustedes en este programa, y un saludo a toda la teleaudiencia nacional. Pues ya ve que yo en este prólogo que hice un poquito largo, tal vez que me extendí mucho, estaba en alguna forma expresando ese sentimiento del guatemalteco y decir uno, mire, ¿qué está sucediendo acá? ¿Por qué pareciera que no vamos de un rumbo al otro? ¿No cree usted que lo que pasa en nuestra vida nacional, en las acciones de nuestro gobierno, es errático totalmente? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo, doctor, que esta mala experiencia que estamos viviendo realmente no es una experiencia inmediata del pasado, sino que es una experiencia que venimos viviendo desde hace muchas décadas. Ya podemos confirmar que las dictaduras militares no eran la solución. Lamentablemente podemos confirmar que la transición a la democracia del 86 en adelante tampoco lo fue. Por el contrario, fue una profundización de la crisis y de la corrupción y de la impunidad. Pero también podemos confirmar que los outsiders que aparecen repentinamente en una forma hasta mesiánica no son la solución para ningún país, y eso probado está en toda la historia política contemporánea. Entonces, al darnos cuenta que no funcionan estos tres modelos, debemos de pensar en que los gobiernos deben estar dirigidos, manejados
implementando política pública de alto nivel, básicamente por personas capaces, diríamos, por una tecnocracia muy bien formada, responsable, capaz, valiente, decidida a hacer los cambios. Y quizá esa sea ya la lección que estamos sacando los guatemaltecos. Es decir, yo creo que lo bueno de todo esto es que el ciudadano común ya se dio cuenta de que el sistema político ya no funciona. Definitivamente está descartado de que funcione. Ni con militares, ni con politiqueros corruptos, ni con outsiders. Se necesita un gobierno verdaderamente capaz. Eso es lo primero. En segundo lugar, que el ciudadano común ya se dio cuenta que la política sí importa. Porque un mal gobierno incide en la seguridad, incide en una mala educación, incide en una pésima infraestructura. Sí se da cuenta el ciudadano que la política sí importa. Y tercero, doctor, yo creo que el ciudadano sabe y está consciente de que únicamente organizándose y participando decididamente y mejor se pueden hacer los cambios. Entonces, yo ahí ya me conecto con su introducción, que es muy buena, que valoro prácticamente un aspecto que usted planteó. Si se está haciendo una lucha por parte de CICIG y el MP en contra de la corrupción, contra todo pronóstico, contra toda limitación, pero se está avanzando, imaginemos lo bien que estaría Guatemala si tuviese un gobierno que estuviera avanzando en política pública en las materias más urgentes, ¿verdad? En educación, en salud, infraestructura, seguridad, en fin. Estaríamos muchísimo mejor. Pero irónicamente, doctor, vemos que es todo lo contrario. Que tenemos 3 poderes del Estado, y hablemos del Ejecutivo en particular, que pareciera ser un poder reactivo a los cambios, que bloquea precisamente la lucha contra la corrupción y la impunidad, que bloquea las perspectivas y la posibilidad y la esperanza nacional de hacer un buen gobierno. Entonces yo creo que quien tiene la decisión en este momento no es más que el ciudadano común. Por supuesto, doctor, que hay plazos, hay procedimientos legales, pero cuando realmente el sistema no funciona, el ciudadano tiene derecho a plantarse. Por ejemplo, yo creo que desde la perspectiva legal, la Declaración de Derechos y Garantías decretada en 1789 lo plantea, el derecho a la resistencia de los pueblos. Y para no ir tan lejos, el artículo 45 de nuestra Constitución plantea que cuando el Estado no responde, las instituciones públicas no responden a las necesidades ciudadanas, el derecho a la resistencia civil está consagrado. Entonces, es decir, que desde la perspectiva real de la vida cotidiana del ciudadano guatemalteco y desde la perspectiva legal, hay fórmulas para frenar a una administración que no responde, que por el contrario se está anteponiendo a los cambios que el país necesita con urgencia. Por ejemplo, doctor, en este momento está en el tapete varios temas, pero pensemos en uno de ellos que pareciera ser tan ridículo, y es que el gobierno insiste o acaba de plantear un estado de calamidad para el bacheo de las carreteras de Guatemala. Yo creo que todos nosotros que nos tenemos que desplazar de un lugar a otro, los transportistas, la gente que viaja por su trabajo, la gente que viaja por placer, sufre el estado en que están nuestras carreteras. 2 años prácticamente después de que el gobierno toma posesión, ahora surgen con la brillante idea de un estado de calamidad, el cual conlleva pues connotaciones tan peligrosas como decir, mire, ¿y dónde se va a gastar el dinero? ¿Cómo se va a gastar? ¿Cómo van a cotizar? Digo sublimamente ridículo porque en un medio escrito de mucha circulación viene el ministro de Comunicaciones de Obras Públicas y dice él abiertamente, está escrito en el medio y dice, yo fui el primer sorprendido en que el gobierno del que él forma parte esté llamando a un estado de calamidad para resolver problemas de la cartera que él dirige. Entonces dice uno, pero ¿cómo es posible que el ministro que esté a cargo de eso sea el primer sorprendido que se esté llamando a un estado de calamidad? ¿Cómo es posible que el ministro que esté a cargo de eso sea el primer sorprendido que se esté llamando a un estado de calamidad? Lo cual denota una total falta de coordinación de ese gobierno o una dirección de intereses ahí que ya todo el mundo piensa qué intereses se están manejando acá. ¿No le parece a usted que es ridículo que el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones no sepa que se quiere llamar a un estado de calamidad para reparar algo que él tiene que hacer? Bueno, doctor, yo creo que esto todos los guatemaltecos lo esperábamos, porque cuando un gobierno asume sus funciones sin tener una agenda de Estado,
sin tener política pública clara, sabemos que va a trabajar en base a prueba y error, en base a ocurrencias como está pasando actualmente en Guatemala. Eso ya lo vimos en salud hace unos meses atrás, ahora lo vemos en el tema de la infraestructura y que no nos extrañe que eso lo vamos a ver en materia de seguridad en muy poco tiempo. Es decir, no hay política pública, no hay un planteamiento científico bien fundamentado. Esta es la infraestructura nacional, vamos a reparar lo que tenemos que reparar, vamos a invertir precisamente para hacer nuevas carreteras, porque sin carreteras un país no puede progresar. O por lo menos reparar las que tenemos. Pero si usted lee, por ejemplo, doctor, analiza la ley de orden público, es absurdo plantear un estado de calamidad cuando realmente no se justifica. Ni entonces, tampoco es para ese el objetivo. Por supuesto, entonces ahí entra esa suspicacia de decir, ¿por qué se está haciendo? ¿Será que se le va a pagar a las empresas constructoras que tienen incluso problemas legales por el tema de corrupción? ¿Será que se quiere gastar sin candados, sin pasar por los procedimientos de la propia Contraloría General de Cuentas en función a qué? Yo creo, doctor, que puede ser por ignorancia, puede ser por mala asesoría, puede ser por la prepotencia y esa soberbia y esa ambición de querer hacer negocios, no entender que la situación ya cambió. Yo diría, doctor, que esto es importantísimo, lo que está revelando, pero nos debería revelar también en manos de quién estamos. Porque como les repito, mañana va a ser en el tema de la seguridad, en el tema de la educación, en el tema de la salud. Bueno, ya han tratado, se cree que se trató de poner un estado de calamidad hace algunos meses sí, en relación al desastre natural sí, que había pasado en San Marcos. Y ahora yo aprovecho a preguntarle a usted, doctor, como ciudadano, ¿usted cree que vamos a poder salir adelante los próximos 2 años y medio con esta administración bajo este sistema operativo? Mire, la credibilidad que pues tienen nuestras instituciones en general prácticamente es cero, porque en este momento editorialistas de diferentes medios están señalando lo oscuro que se parece que de repente cuando, mire doctor, hace unos días acaban de atrapar a muchos ejecutivos, directores, etcétera, de grandes empresas de la construcción, las cuales quedó muy claro que pagaron sobornos para recibir sus pagos. Ahora resulta que muchas de esas empresas siguen siendo proveedoras del Estado y ese pago de la deuda de arrastre que usted menciona, a quienes va a beneficiar es a esas empresas señaladas por corruptas. De acuerdo a lo que hemos visto, lo que hemos analizado, lo que tiene candado para los pagos es la obra atrasada. Lo del presupuesto actual no tiene esos candados, según declaraciones que hemos oído de algunos diputados. Entonces, como usted dice, salta la suspicacia inmediata de decir, bueno, ¿a dónde quieren usar? Pero para el colmo, de veras, de lo increíble que solo pasa en Guatemala, es que el ministro encargado de esa obra diga que él es el primer sorprendido en que se esté declarando un estado de calamidad. Simple y sencillamente que ante la emergencia nacional de una pésima infraestructura que está matando a la gente, porque los accidentes son fatales, doctor, revela que no tienen la menor idea de cómo manejar el tema de la infraestructura vial. Es decir, no hay planes, no hay estrategias, no hay ruta, se está trabajando, como les repito, con prueba y error, con ocurrencias, convocando a conferencias de prensa inmediatas para plantear un estado de calamidad que posteriormente tendrá que sustituirse o suprimirse. Es decir, ahí entonces, doctor, realmente si tenemos visión nos vamos un poco más hacia adelante y la pregunta es, ¿vamos a poder seguir 2 años y medio bajo estas características de gobierno? Porque no se trata de ser subversivo, no se trata de subvertir el orden constitucional, doctor. Pero, por ejemplo, sí se puede poner lo siguiente. Si usted tiene un hospital en un municipio y resulta que el hospital atiende de 8 de la mañana a 6 de la tarde, porque así son las reglas administrativas. Pero ¿qué pasa con una emergencia a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, un día sábado, un día domingo, en madrugada? El hospital tiene que operar. Entonces, aquí tenemos 2 tiempos, doctor. El tiempo constitucional, el tiempo institucional que lleva sus procesos y sus procedimientos para hacer cambios, digamos las próximas elecciones. Pero hay un tiempo nacional, un tiempo del día al día que estamos viendo los guatemaltecos, en donde se está muriendo la gente en los hospitales, donde la gente se muere por accidentes de tránsito, donde la gente muere por asaltos por no haber policía. Entonces, ¿qué nos importa más? ¿Seguir con esa camisa de fuerza de los procedimientos legales, entre comillas, y esperar 2 años y medio más? ¿O realmente atender las necesidades urgentes de que este paciente necesita ser intervenido hoy, en este momento, sin importar día y hora?
Eso es lo que le pasa a los guatemaltecos, que se necesita empleo, seguridad, educación, salud, y no se tiene. Entonces, yo creo que sí es un llamado para decir, hay mecanismos legales para que no se plantee que una depuración en el Congreso y eventualmente una depuración en el organismo ejecutivo es posible. Además, es urgente y es un derecho de todos los ciudadanos. Urgente y necesaria. Innecesario. Por ejemplo, este país, doctor, es maravilloso. Dice que, por ejemplo, la SAT en este trimestre alcanza sus objetivos de recaudación. Qué bueno, felicitaciones, me parece muy bien. Pero cuando usted oye a los empresarios, cuando usted oye al pueblo, todo el mundo sabe que hay una gran desaceleración económica. No hay venta, han caído tremendamente, las empresas están sufriendo muchísimo, la gente lo está sufriendo. Ahora, ¿por qué digo que es el país admirable? Usted sabe lo importante que es la infraestructura en un país. Esos transportistas que todos los días tienen que caminar por esos caminos llenos de agujeros, por donde no hay asfalto, esas poblaciones que tienen que sacar sus productos en unos caminos inexistentes, ¿sí? ¿Cómo le estamos exigiendo que produzca? Claro. ¿Cómo le estamos sacando sangre de sus impuestos cuando le cuesta tanto producir? Claro. Entonces yo creo que si este país trabajara como debe ser, si este empresario, si este agricultor que sembrando su pequeño fundo allá en algún lado lejano puede sacar su producto bien, si su carro no lo va a romper, no le va a romper la llanta, no le va a romper las muletas porque hay agujeros por todos lados, claro, estaría produciendo mucho más. Doctor, pero ahí es donde entonces nosotros vemos que el rol del Estado, el rol del gobierno es precisamente ese. Es decir, es encargado de captar los recursos fiscales, es encargado de administrarlos bien en la obra pública, es el encargado de velar por la infraestructura nacional, es el encargado de administrar justicia y seguridad, educación y salud a quien no lo pueden hacer por la vía privada. Ese es el Estado, un viabilizador de desarrollo. Pero aquí lo que hemos tenido es un Estado inepto, incapaz, corrupto y hoy reactivo a los cambios, doctor. Esa es la gran preocupación. Lo que usted plantea es clarísimo. Si tuviéramos un Estado funcional, con una población como la nuestra, con empresarios que están luchando por salir adelante, Guatemala sería un país totalmente distinto. Pero mientras el Estado, lejos de ser el viabilizador del desarrollo, no genere seguridad y justicia, la infraestructura esté pésima, no hay seguridad, no hay salud, obviamente... No hay dirección. No hay dirección. Porque imagínense que este país está a la deriva. Sí. De repente se le ocurre a alguien que hay que hacer un estado de calamidad, claro, para el bacheo, que inmediatamente recibe el rechazo. Recientemente un señor diputado sale hablando allá y tira una idea y dice, miren, yo me opongo a pagar impuestos de circulación porque ¿cómo puedo pagar impuestos de circulación cuando mi vehículo lo voy a romper en el primer agujero que encuentre? Obviamente, si alguien están desacreditados son los señores diputados, porque pues ellos están pidiendo hasta un bono ahí que se les pague ilegalmente, pero en ese punto no deja de estar equivocado. Esta es una forma de esa resistencia del ciudadano que dice, mire que hay impuesto del petróleo, hay impuesto de la circulación y las calles están despedazadas, entonces ¿por qué voy a pagar un impuesto? ¿Qué piensa usted de esa posición de este señor diputado? Y esto metido dentro de la capacidad del ciudadano de decir, miren, yo me niego, claro, a pagar un impuesto injusto. Claro. Injusto porque no estoy recibiendo la compensación. Bueno, esa persona que llega a un centro de salud, sí, un sábado, un domingo, a que le quiten unos puntos y tiene que esperar horas para ser atendido, mientras oye que adentro los médicos o el personal están riéndose, matándose de la risa o hablando y nadie le pone atención, claro, que el centro está sucio. Obviamente dice, ¿por qué estoy pagando un impuesto yo cuando no estoy recibiendo nada? Doctor, eso lo que revela dramáticamente es la infuncionalidad del sistema político. Eso lo que revela dramáticamente es la infuncionalidad del sistema político. Por una parte, porque me quiero referir a ello, porque se supone que no todos los partidos políticos son partidos afines a un presidente y que cuando estos partidos no ganan la presidencia, pues pasan a la oposición constructiva, fiscalizando al Ejecutivo para que las cosas se hagan bien. ¿Qué oposición política tenemos actualmente en el Congreso? Pero una oposición política honorable, responsable, capaz, que diga, vamos a hacer precisamente lo que usted plantea, todos a utilizar todos los recursos disponibles dentro del marco de la legalidad para que no se abuse del ciudadano, porque nosotros como diputados representamos a aquellos que votaron por nosotros, pero no tenemos esa oposición política, lo que tenemos es una cueva de corruptos que están negociando entre ellos.
no hay oposición. Entonces, eso revela dramáticamente que el sistema político no funciona. Pero también, doctor, debemos reconocer que la sociedad civil, que no es sociedad política, también incumple al no tener organizaciones fuertes, como ocurre, por ejemplo, en Europa, o puede ocurrir en México, incluso en Brasil, o en Venezuela con la oposición a Maduro, que son organizaciones de la sociedad civil que pueden salir a la calle, que movilizan miles de personas y toman actitudes como esta. Pues vamos a hacer unas elecciones paralelas a una constituyente. Pues nosotros no vamos a pagar impuestos hasta que no se mejoren las carreteras. Al no tener un sistema político eficiente y una organización social sólida, participativa y responsable, tenemos lo que tenemos porque somos lo que somos, doctor. Bueno, podemos concluir acá, doctor, en el sentido de que es obvio que el gobierno es un gobierno incapaz. Incapaz. Y Inepto. que ahora Sí. salta a llamar calamidad. Pero la calamidad es el gobierno, La calamidad es el no gobierno. es la situación. Coincido con usted, doctor. Tenemos el gobierno, cuando hablamos, estamos hablando de los tres poderes, digamos, vemos que el Ejecutivo, el Legislativo, incluso el Judicial tienen serios déficits que vienen a afectar la calidad de la vida del ciudadano tremendamente, que vienen a afectar su seguridad, que vienen a afectar su futuro. Y como usted muy bien señala, entonces esto recae en el ciudadano el reto. Sí. Vemos ese hermoso ejemplo que está pasando en Venezuela, en el cual más de 7 millones de gentes acudieron a un referéndum, en el cual dijeron, mire, estamos en contra de las políticas de Maduro. Y vemos a Maduro que persiste con su terquedad en querer violentar ese derecho. Aquí vemos a nuestro gobierno, a nuestros diputados, que siguen montados en su ceguera de no querer obedecer al pueblo de Guatemala. Entonces nos queda realmente el derecho a constitucionalmente ejercitar La resistencia. la resistencia. Claro, sí. Ahora, usted señala un punto muy clave, esa necesaria organización, porque de nada sirve que todos salgamos a clamar si no se hace de una forma organizada, si no se hace de una forma dirigida para que verdaderamente el pueblo se haga oír. Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Claro. Y esa voz debería rugir para decirle a esta gente, miren, ya paren esto. Claro. Miren, señores, ustedes quieren un estado de calamidad, ¿para qué? Para seguir robando. Señor ministro de Comunicaciones, usted quiere estar preso en 2 años o en 1 año si sigue ese lineamiento, porque también acuérdese que usted no debe cumplir leyes que sean ilegales, Claro. o mandatos ilegales, Manuel, O incumplir la ley como tal. o incumplir la ley como está. Claro. ¿Cuál sería el paso efectivo, real, dinámico para llegar a esa respuesta del pueblo y a esa acción que tenga un efecto, Manuel? Claro. Hay que reconocer algo, doctor. Se dice que en Guatemala no hay liderazgo. Yo creo que en Guatemala liderazgos sobran. Todos somos líderes en nuestra dimensión. Lo que hay que ver es que este sistema corrupto, institucional, perverso, trabajó precisamente para no permitir organizaciones civiles independientes y autónomas. Todas tenían que estar supeditadas a autorizaciones del Ministerio de Gobernación, por ejemplo. Todas pasar filtros que estaban en manos de la corrupción, de los que cooptaron el Estado. Entonces no se permitió una verdadera organización popular. Brotes de verdadera organización popular se dieron durante el conflicto armado interno y las postrimerías de los gobiernos militares, pero se estaba trabajando con todo riesgo y en la clandestinidad. Pero ahí se dio manifestaciones sindicales, por ejemplo, protestas de todo tipo, que se dieron y que fueron contrarrestadas con violencia. Esperemos que esto no vuelva a pasar. Pero es que el sistema como tal no permite organizaciones sociales que estén fuera de su marco de control. Entonces esto exige que el ciudadano se percate de ello y que no esté esperando, ya ni siquiera de las élites, de las grandes élites económicas, de las élites académicas, de las supuestas organizaciones de la sociedad civil, que de ahí venga el cambio. Ya el ciudadano común debe empezar a organizarse por sí mismo. Hay mecanismos, hay vías, yo creo que tenemos que hacerlo, pero esto vincula, doctor, el surgimiento paralelo también de un liderazgo político nuevo, que explique qué se puede hacer en estas circunstancias para enfrentar el estado que estamos. En temas, como usted me decía, por ejemplo, muy puntuales, trabajar con política pública para confrontar de inmediato la pobreza que hay en el país. 2, mejorar la infraestructura nacional por lo que eso implica. 3, proseguir contra la lucha contra la corrupción y la impunidad. 4, fortalecer todas aquellas inversiones que se puedan, internas o externas, que vengan a incrementar la actividad económica para producir y consumir más. Es decir, hay cosas tan sencillas que un gobierno puede implementar de inmediato, que se pueden hacer con un plan de gobierno eficiente. Por lo tanto, yo planteo que si este movimiento se lograse consolidar y logra hacer este nuevo liderazgo,
una unidad con la energía social latente de querer un cambio, vamos a poder encaminar ya una propuesta colectiva. Por supuesto que esto no es fácil, doctor. Hay mucho desánimo, la gente ya no cree, por lo tanto este liderazgo va a tener que acarrear con desafíos inmensos y a veces quizá injustos, como es volver a hacer que la sociedad confíe en la política. Eso es uno. Poder tener un proyecto para poder implementarlo. Y 3, implementarlo como tal. Pero aún así tendría que verse como un próximo gobierno de transición que está limpiando viejas estructuras inservibles para fijar un nuevo modelo y luego ya pasar lentamente a un modelo democrático. Es decir, no es fácil, pero creo que tenemos los recursos, doctor, para que lo hagamos. El país cuenta con gente capaz. Yo le pido a la sociedad guatemalteca que no caiga en la trampa de pensar que no hay liderazgo, porque con eso nos están castrando prácticamente la esperanza de hacer el cambio. Sí hay líderes, extraordinarios líderes, lo que no hay es el modelo institucional para actuar, para poder participar. Hay buenísimos marineros, lo que necesitamos son barcos, y los barcos se pueden construir. Usted señaló un punto bien interesante acá en el sentido de que hay muchos líderes en Guatemala. El ciudadano, cada quien es un líder, porque ese guatemalteco que se preocupa por su familia, por el futuro, yo creo que tenemos que quitar ese concepto que usted sí mencionó, y yo diría, mire, el ciudadano ver la política. No, yo creo que el ciudadano debe vivir la política y comprender que no es algo alejado de él, sino que es algo inherente a su vida, porque es la que está haciendo que sea un buen gobierno o un mal gobierno. Y yo sí quisiera dejar pues como un mensaje importante después de lo que usted nos ha venido a comentar aquí también, es el hecho, uno, de que la resistencia a un mal gobierno es legítima. Es un derecho. Es un derecho constitucional y una obligación. Porque los jóvenes y los niños que no pueden tomar esas decisiones están esperando que los adultos mayores la tomen, porque si no, lo que vamos a hacer es lo mismo, seguir reproduciendo generacionalmente una herencia perversa e ingrata que no es justo. Porque si usted ve, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que 200,000 muchachos, después de haber estudiado desde primero primaria, logran graduarse de maestros o de bachilleres, y de los cuales solo 15,000 consiguen un empleo más o menos pagado, y 185,000 quedan en la informalidad o subempleados o sin empleo? El modelo económico así ya no funciona, el modelo político no funciona, es decir, los cambios ya no se pueden esperar porque la Constitución, porque el Tribunal Supremo Electoral nos está dictando una camisa de fuerza, doctor, que no nos va a llevar sino a incrementar esta crisis, y los resultados sí van a ser insospechados. Bueno, los estamos viendo, vemos que constantemente Guatemala ha ido para abajo, porque esa esperanza se ha ido perdiendo. Como usted, el ciudadano, ahorita no confía en nada. Y yo sí quisiera dejarle a nuestra audiencia esta noche ese mensaje importante. Nos asiste el derecho, la Constitución lo establece, es más, usted recalca muy bien, es una obligación nuestra cumplir con la ley. Este país es nuestro, no es de los funcionarios corruptos que han llegado ahí a saquear el país. Este país es de los guatemaltecos, es de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestro futuro. Así que, doctor, hoy nos vamos a tener que ir. Pero yo creo que ha sido un mensaje muy importante. La pelota, como se dice, está en el campo de la ciudadanía. Ya está probado que el sistema se opone, hace hasta lo imposible. Pero aquí el avance, el desarrollo está en el lado del ciudadano. La ley está con él. Dios está con el pueblo de Guatemala, y yo creo que ahí tenemos que seguir adelante. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias por oír este mensaje que ha quedado acá, porque verdaderamente con la ley en la mano, los guatemaltecos podemos y debemos cambiar este país. Doctor, buenas noches. Nos vamos a tener que ir. Gracias por acompañarnos. A usted, doctor. Y lo vemos la próxima oportunidad en Acción Positiva. Así será. Gracias, doctor. Muy amable. Muy buenas noches a ustedes, y nos vemos la otra semana en más Acción Positiva. Gracias.